Arbizun, Olatzean gauzatzen ari den etxebizitza kolaboratiboen proiektua cohousing seniorrean oinarritutako ekimen publikoa da. 3. adinekoentzako ohiko etxebizitza ereduaren ordezko bizileku eredu bat da. Komunitate kohesionatu batean oinarritua. Eta Olatzean, logela pribatuek eta elkarbanatzeko une batzuk osatuko dute. Eredu berri eta motibatzailea da. Beste herrialde batzuetan emaitza ezin hobekin garatu dena. Eta sakanan horren alde egiten dugu ekimen honekin. Eredu berri honek balio du nahi duen handako, ez da benendako berdina izan behar. Beste batzuk, guazi ginenean guzti honekin aurrekaria dira, zahartze aktiboaren inguruan eta diagnostiko bat egin zen, 2006an okerrez banago, eta ordutik atera ziren hainbat ondorio, eta ondorio nagusiena zen jende gehienak bere etxean gelditu nahi zuela, zahartzaro lasai batean, baina bazegoela ere beste hainbat jende nahi zuena, olako beste proiektu batzuetan murgildu. Entonces no es un cohousing al uso tampoco, porque un cohousing parte de una iniciativa totalmente privada y aquí es algo que estamos desarrollando entre las 3 mancomunidades de servicios sociales junto con la Agencia de Desarrollo de Sacana. Entonces partimos de algo público, pero queriendo ofrecer a las personas usuarias de este servicio esa privacidad que da estar en tu casa y mantener unos espacios comunes, unas actividades en común y compartir vida. Kudeaketari buruz nik esango nuke gustatuko litzaigukela, hasteko zerbait publiko izatea, ez? Baina baita ere hemen dagoen jendea jarri behar du bere partetik zerbait. Eta gero, hasieran esan dugun bezala, gustatuko litzaiguke izatea zahartze aktiboa, orduan zer esan nahi du. Hemen ez da bakarrik egotea, eseritaz dakizez, baizik eta aktibitateak izatea, bai aktibitate fizikoak, bai beste montatakoak, azkenean hori izan beharko zen zerbait haiek hemen dauden personak erabaki behar dutena. Eta aukera baldin badago haiek nahi duten guztia egiteko, egingo da. Eta historia da, ez gelditzea hemen beste altzairu bat bezala, baizik eta hemen dauden dira personak eta persona gainera aktiboa. Hori nahi duguna eta hori gustatuko litzaiguke. Eta hori dena izan beharko zen gure iritziaz publikoa. Orain arte dagoen gehiena da nahiko pribatua, kooperatibak eta bat, baina kasu honetan administrazioa jokatuko zuen parte handi bat eta egoitza publikoa izan beharko da. Los ejemplos que tenemos con estos modelos de cohousing a nivel de Europa, que están bastante más desarrollados que aquí, las personas que participan en estos modelos, incluso a nivel físico, a nivel psicológico, se encuentran mucho mejor que personas que están viviendo tanto en soledad como en las típicas residencias al uso que hemos conocido hasta ahora. Bideo honekin animatu nahi dugu, jendea, proiektuan murgildu dadin, informazioa eskabezan, eta hile denon artean aurrera ateratzen dugun. Bizikidetza eredu horren abantailez jabetuta, erakundeak eredu hau sustatzen inplikatu dira. Eta etxebizitza kolaboratiboaren ekimenen alde egiten dute egungo egoitza ereduaren alternatiba gisa. Nafarroan badira hainbat elkarte, besteak beste etxekona eta etxekide adineko jendearentzako etxebizitza kolaboratiboaren proiektuak abian jartzeko urrats garrantzitsuak eman dituztenak. Beraien esperientziak oso interesgarriak dira etxebizitza kolaboratiboek nola funtzionatzen duten jakiteko. La Administración debería reconocer estos proyectos y potenciarlos porque es una alternativa muy importante a los modelos convencionales, sobre todo modelos convencionales de residencias privadas que lo único que buscan es el lucro al ofrecer un servicio a la sociedad. En las propias jornadas que tuvimos sobre cohousing y vivienda colaborativa, una de las demandas que se nos hacía al Departamento de Vivienda es que lideráramos una comisión interdepartamental con salud, con Hacienda, con derechos sociales y con el propio Departamento de Vivienda para poner en cuestión ahí los cambios normativos que serían necesarios y las diferentes figuras que amparasen al modelo, ¿no? Me parece que lo mejor que te puede pasar en esa etapa de la vida es tener retos.
Y este me parece que es un reto interesante. Y me parece un reto interesante porque creo que es generar un modelo que puede servir a generaciones futuras. Y eso ya me parece en sí mismo valioso, ¿no? Esta forma de vida distinta, que no es pasiva, que es activa, si tienes dependencia, lo que sí está asegurado es que la retrasas. O sea, decir que eso ya está demostrado. Lo mismo que está demostrado que se consume un 60% menos de medicamento. Entonces yo le explicaría a la gente que quiere venir es que me parece más ecológico y más importante nuestro proyecto, porque no es algo que va a ser para ti, que te lo vas a quedar tú, sino que tú empezamos el proyecto y después eso se va a quedar para los demás. El envejecimiento o la decadencia de las personas es mucho más lenta que en el conjunto de la sociedad normal. Y además en un grado menor que el que se produce fuera de estos entornos. Y nos tenemos que remitir fundamentalmente a experiencias del norte de Europa, que es donde llevan muchos años funcionando. O sea, la población está envejeciendo y ahí están los datos. En Navarra, pues creo que es del 25% de las viviendas de mayores de 65 años son viviendas en soledad. Eso es gente que va a tener una problemática tarde o temprano que va a recurrir a la administración a resolverla, ¿no? Porque no tiene un entorno que le acoja, que sepa de él, que le ayude, que colabore, que le suba el pan, pues cosas muy básicas, ¿no? Para vivir. Esto es una cosa que tomamos antes que llegue ese momento, la decisión nosotros, con lo cual nosotros no vamos a envejecer, nosotros vamos a vivir, no a que nos aparquen y nos dejen en un sitio. Entonces, es decir, que en este sentido nosotros hemos decidido dónde queremos vivir. ¿Qué hacemos con eso donde queremos vivir? Pues donde queremos vivir es en compañía de otras personas que tienen un poco la problemática nuestra, que han vivido en los entornos donde hemos vivido nosotros y que podemos colaborar y ayudarnos mutuamente. Las ventajas que yo le veo es que vas a ir a vivir a una casa que hasta egoístamente es mejor, porque si tú necesitas, después de que el gobierno de Navarra y la Seguridad Social te dé todo lo que te pertenece como asegurador que has sido y que eres y que has pagado toda tu vida, tienes todo el derecho a que te atiendan como en tu casa, con lo cual eso vas a tener, pero además tienes otras 18 personas más que van a estar contigo. Bueno, la razón por la que el gobierno de Navarra apuesta por el desarrollo de proyectos de vivienda colaborativa o de cohousing es fundamentalmente porque creemos que tenemos que dar respuesta a los diferentes modelos que existen de maneras de vivir que demanda la sociedad navarra, ¿no? Sí que el diseño arquitectónico favorece que se comparta, porque vamos a estar más solos, probablemente nuestros hijos tengan sus vidas, sus proyectos vitales, no puedan estar como nos sucede a nosotros todo el tiempo que podrían. Entonces lo colectivo y la convivencia pues va a ser con el resto de vecinos. Entonces son estructuras de arquitectura que favorecen espacios de encuentro pues en el exterior, en el interior, y luego servicios mutualizados que a todos nos pueden interesar, desde el comedor, la lavandería, una zona de cuidados, otros de actividades físicas o de relax. Y esto de juntarse, ¿no? Qué dificultad, ¿no? Es verdad, al principio eso es. Y yo en el sitio nuevo que voy a estar no conocía mucha gente de la que hoy conozco, que es maravillosa, y que todo eso es algo que yo hoy digo encantado de este viaje que estoy haciendo con esas personas, y sé que con unos voy a tener una amistad profunda porque están un poco en la línea de eso, con otros voy a tener una amistad que está bien, o sea que vamos a llegar a acuerdos, y con otros voy a tener una amistad de que nos hemos dado unas normas de comportamiento que las vamos a respetar todos y que vamos a estar ahí. Dentro de las zonas comunes queremos tener el espacio para estar con el resto de la comunidad. Creo que la clave es que el equilibrio entre la parte privada e íntima y la parte colectiva es muy fuerte y está muy asentado. Sí, la pandemia yo creo que ha puesto de manifiesto las debilidades que tiene el sistema actual de residencias, que tiene
muchas bondades, pero tiene algunas debilidades. Cuando iban en 2013 a la administración, te decían, ¿cuál es tu casa? ¿Es tu casa? No. Digo, no, que no es mi casa. Ah, pues es un geriátrico. No, no es un geriátrico. Entonces dices, pero no existe. Digo, no existe porque no tienes más que levantar los ojos, miras hacia Europa y verás si existe o no existe. Ya, pero aquí no existe, ¿no? Entonces te dice que eso también está cambiando muy poco a poco, o sea, que decir que es una cosa que hay que estar ahí día a día machacando para que el sistema vaya cambiando, porque creo que es una alternativa muy importante de cara al futuro inmediato, como si diríamos. Etxebizitza eredu berria eta modu aktiboan zahartzeko proiektu motibatzailea. Talde bateko kide izanik, erabakiak hartuz eta bakoitzaren onena partekatzeaz gozatuz.